Buenas noches, mi nombre es Cleia Menacho, presidente de Caincruz. Quiero agradecer a la Expocruz por estos espacios que nos cede en esta feria inmobiliaria virtual. Nuestra disertación esta noche es sobre Caincruz y su proyecto de ley de servicios inmobiliarios, a cargo del doctor Frank Rivero. Les voy a contar un poco de la amplia e impecable trayectoria de nuestro disertante. El doctor Frank Rivero es licenciado en Derecho en la Universidad Católica de Bolivia, Cochabamba, en el año 2006. Socio, fundador y gerente administrativo de Gera Limitada, Santa Cruz Inmueble 2007 al presente. Máster en Administración de Empresas MBA, UPSA 2011. Diplomado en Gerencia de Empresas Inmobiliarias, NUR 2011. Presidente del directorio de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, Caincruz, Excicruz, gestión 2015-2017. Docente de posgrado en temas legales, inmobiliarios en la Universidad NUR 2011 y SAM 2016. Socio fundador y CEO de Uno Corporación Inmobiliaria 2018 al presente. Fundador y presidente del directorio en la comunidad Protex Bolivia. Le damos la bienvenida al doctor Frank Rivero. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, distinguida Cleia, colegas del directorio y amigos también de la Expocruz, que en esta oportunidad nos dan un espacio para poder conversar un poco sobre un anhelo y un trabajo que ha desarrollado nuestra querida Cámara de Inmobiliarias desde hace ya 5 años atrás. O sea que presto a poder comenzar, si ustedes me permiten, con la presentación que hemos preparado el día de hoy. Bien, como verán, toda nuestra distinguida, todos los distinguidos amigos que nos siguen por las redes sociales, por la plataforma de la Expo Inmobiliaria Digital 2020, organizada por Expocruz, con el apoyo de la Cámara de Inmobiliarias de Santa Cruz. El temario que hoy día sugerimos para esta importante presentación es el siguiente. Voy a primero comentarles algunos de los antecedentes que motivaron la necesidad de contar con inicialmente un anteproyecto de ley de servicios inmobiliarios. Luego brevemente les comentaré cuál fue el proceso de selección para elegir una firma legal que nos permitió contar con este anteproyecto de ley. Y luego pasaré a detallarles la estructura legal del anteproyecto, que tiene entre algunos de los puntos, como vemos en pantalla, la denominación y el objeto de la ley, los artículos y capítulos referidos al registro y requisito de los corredores inmobiliarios, competencia de la autoridad encargada de ese registro, los deberes y obligaciones de los corredores inmobiliarios, las infracciones y sanciones, recursos de impugnación, y por último, conoceremos cuál es el estado actual de este anteproyecto de ley. Siguiente, por favor. Muy bien, es importante situar a quienes nos ven por este medio en cuál era la situación principalmente económica y política del país el año 2014, que fue cuando iniciamos la intención de contar con un anteproyecto de ley. Ustedes recordarán, en ese entonces estábamos todavía bajo el régimen de Evo Morales. La economía del país todavía mantenía ciertos niveles, al menos de forma ficticia, como nos hemos enterado hace unos meses atrás, al menos macroeconómicamente estables, pero ya se empezaban a sentir, por lo menos desde el año 2013, los primeros atisbos de la desaceleración económica que se ha ido acentuando los años posteriores, a partir del 2014, 2015 y hasta el presente. Y bueno, gracias a la salida del régimen de Morales, recién pudimos enterarnos de la realidad económica que vivió nuestro país, en realidad desde los primeros años de la gestión del expresidente Morales. Y el mercado inmobiliario, por lo menos el cruceño, cochabambino, el paceño y de otras ciudades importantes del país, estaba en líneas generales en buen estado. Mucha gente obviamente decía de que el mercado inmobiliario se encontraba con precios por las nubes, que la realidad era un poco, no era
no condecía con la realidad de los bolsillos de los bolivianos, pero lo que también era cierto, y los corredores inmobiliarios en cada uno de los departamentos del país lo podemos de alguna forma confirmar, es de que se mantenían los cierres de operaciones de venta, alquiler, anticrético, con mayor incidencia en unas ciudades y en otras, y dependiendo del tipo de inmuebles, pero había actividad económica y actividad de intermediación inmobiliaria. Y la Cámara, desde el año 2010 que fue constituida, desde un principio buscó el tener mayor cantidad de asociados que le permita además tener mayor representatividad, no solamente ante el mercado, sino también ante las instituciones públicas. A pesar de los esfuerzos que se hicieron esos años pasados, al 2014, 2015, para reunir, para asociar mayores empresas, tanto unipersonales, independientes como sociedades comerciales, no había la respuesta que la Cámara esperaba. Por lo tanto, el director en ese entonces, a la cabeza de nuestro colega Marco Hurtado, vio por conveniente de que vislumbremos otras salidas. Y una de ellas era la vía legal, ¿no? Ustedes sabrán de que al presente no existe precisamente una ley especial que pueda brindarnos un marco normativo que permita el trabajo de los corredores inmobiliarios de forma legal. Hay una serie de normativa dispersa que brevemente podemos nombrarla, que de alguna forma recoge normas que sí atañen a la actividad del corretaje inmobiliario. Una de ellas es precisamente el Código de Comercio. El Código de Comercio cuenta actualmente con cerca de 10 artículos que se refieren a la actividad del corretaje en general, no solamente el corretaje inmobiliario, es también el corretaje de seguros y otro tipo de bienes y servicios. Pero al no existir una norma específica, ese capítulo, esa sección referida al corretaje o al de los corredores, es aplicable al corretaje inmobiliario, ¿no? Y aquí también cabe señalar de que el término adecuado para referirse a las personas que nos dedicamos a la actividad inmobiliaria, al menos en términos legales, es el de corredor inmobiliario. El de agente inmobiliario no es un término apropiado ni correcto. Primero, porque el concepto de agencia que está previsto en el Código de Comercio y que es del cual se asocia el término de agente, está destinado a otro tipo de actividades y no tiene nada que ver con lo que actualmente nosotros conocemos como la actividad de prestación de servicios de intermediación inmobiliaria, sea para compra, venta, alquiler o anticrético de bienes inmuebles. Eh, y hay un otro conjunto de normas, tanto en el Código Tributario, en algunas resoluciones normativas de directorio, que no solamente atañen al corredor inmobiliario, pero también atañen a otras actividades económicas. Pero, por lo tanto, hay que conocerlas para que el corredor inmobiliario no tenga dificultades o problemas en el camino. Entonces, ante esa situación, se veía conveniente de que podamos contar con una ley que pueda a nivel nacional, no solamente a nivel de Santa Cruz, a nivel de nuestro departamento, pueda proteger el servicio, el trabajo de quienes nos dedicamos a esta actividad de forma lícita y legal. Siguiente, por favor. Entonces, para poder encarar esa propuesta que planteó el directorio de la Cámara del año 2014, se vio por conveniente de, siguiendo obviamente un conjunto de lineamientos con los que contaba en ese entonces la Cámara para la contratación de bienes y servicios, de que se haga un llamamiento, una invitación a un conjunto de firmas legales que puedan reunir las condiciones, las condiciones mínimas para poder brindar este servicio a la Cámara. Es decir, la elaboración, la redacción de un anteproyecto de ley. Y de las firmas legales que fueron presentadas, inclusive algunas de otros departamentos, pero que tienen presencia a nivel nacional, de las 3 o 4 que fueron presentadas en ese entonces, yo también, como integrante del directorio, con la venia del mismo, presenté a la firma de la cual formó parte junto a otros colegas abogados, en particular a mi padre, que también es un abogado con muchos años de experiencia y que también conoce bien del sector inmobiliario, y por elementos de capacidad, conocimiento y también respecto al monto de los honorarios que se iba a cobrar por este servicio, el directorio vio por conveniente contratar los servicios de la firma legal Rivero y Arce Abogados, de la que también yo como director formaba parte. Entonces, con las debidas justificaciones y respaldos del caso,
se suscribió en diciembre del año 2014 entre el directorio de la Cámara de Inmobiliarias y el director ejecutivo de la firma legal Rivero y Arce Abogados, una iguala profesional de servicios que estableció el alcance de este servicio, es decir, la redacción de un anteproyecto de ley que atienda los requerimientos de la Cámara y que pueda realizarse dentro de un tiempo prudente, que en ese entonces se previó por 3 meses. Entonces, aquí ustedes verán de que en este punto indico de que en realidad la duración del trabajo se extendió desde diciembre, casi finales del 2014, hasta octubre de 2015, que fue cuando se entregó el último informe con las posteriores modificaciones que motivó cerca de 2 asambleas de asociados de la Cámara que se realizaron posteriormente a la presentación oficial del proyecto que se hizo en marzo del 2015 y que al final de cuentas ya motivó contar con un documento final que era el anteproyecto de ley de servicios inmobiliarios oficial, que es el que hasta el presente conocemos al interior de la Cámara de Inmobiliarias. Siguiente, por favor. Todo anteproyecto de ley debe contar con un conjunto, una serie de partes que son esenciales para que el legislador pueda iniciar su trabajo de consideración del anteproyecto. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis para comentar a quienes nos ven y nos escuchan cuál es el procedimiento para que una institución o una persona natural o cualquier otra que sea boliviana pueda presentar una iniciativa legislativa a las autoridades legislativas. Y en realidad uno de los caminos es a través de un legislador, alguien que pueda de alguna forma hacer el puente ante las instancias pertinentes de la misma Asamblea Legislativa de un anteproyecto de ley. Nótese que el nombre apropiado es el de anteproyecto de ley, no proyecto de ley. El proyecto de ley es una instancia posterior y que debe reunir una serie de requisitos que, por ejemplo, en el caso particular del anteproyecto de ley que estamos comentando, son las siguientes. Una exposición de motivos que dé a conocer al legislador cuáles son precisamente los motivos que han propiciado la redacción de ese anteproyecto de ley desde el punto de vista social, económico, cultural, y en fin, en este caso particular también atinge a la realidad del mercado inmobiliario, no solamente cruceño, sino también de los otros 8 departamentos del país. Y luego de hacer una exposición de motivos, hay que hacer un breve resumen de lo que contempla el anteproyecto de ley y por último ya detallar cada uno de los títulos, capítulos y artículos que compone esta ley. Ya hace un momento daba una lectura rápida de cuáles son las partes generales o principales del anteproyecto de ley. Luego de la exposición de motivos está la parte referida a la denominación y el objeto de la ley. Luego los derechos, deberes y obligaciones de los corredores inmobiliarios. ¿Cuáles son los requisitos para considerarse un corredor inmobiliario debidamente registrado conforme a esta ley, que vamos a ver más adelante? Luego conoceremos cuáles son las competencias de una autoridad que es creada precisamente en virtud a la promulgación que se dé de esta ley de servicios inmobiliarios, cuáles son las sanciones e infracciones que pueden cometer los corredores inmobiliarios en el ejercicio de su trabajo y que pueden ser motivo de algún tipo de sanción. Por último, cuáles son los recursos de impugnación que pueden presentar los corredores inmobiliarios que sean sancionados y que ellos crean de que esas sanciones sean injustas o ilegales, ¿no? Eso es obviamente atendiendo a principios constitucionales y de derecho administrativo. Y por último, en esta parte, mencionar de que el total del anteproyecto de ley que fue elaborado el año 2015 cuenta con un total de 37 artículos, más 3 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales que iremos viendo más adelante. Siguiente, por favor. Bien, a manera de explicación de cuáles fueron la exposición de motivos que motivaron precisamente la redacción de este anteproyecto de ley, puedo citar estos tres importantes. Uno de ellos, la informalidad en la prestación de los servicios inmobiliarios. Sabemos de que la informalidad es no solamente una realidad del sector de intermediación inmobiliaria o del sector inmobiliario en general, sino de muchas otras actividades económicas del país. Entonces, atendiendo en parte esa
preocupación que principalmente tiene el Estado, porque a través de los informales no tiene la posibilidad de recaudar tributos. Y por otra parte, un alto y cada vez más creciente índice de personas que han que han recibido un servicio profesional nada serio por personas inescrupulosas que no buscaban brindar un servicio inmobiliario, dedicarse a una actividad lícita y recibir un honorario, una comisión limpiamente ganada, sino que buscaron a través de la prestación de servicios inmobiliarios la forma de engañar o de sonsacar dinero a personas inocentes o incautas, fueron los principales motivos que propiciaron que exista un anteproyecto de ley como el que estamos comentando ahora. Luego, sabemos muy bien de que la presión tributaria, las otras obligaciones, tanto comerciales y de otra índole, no solamente ahogan al empresario prestador de servicios inmobiliarios, sino también a muchas otras actividades. Entonces, si de alguna forma la ley puede ayudar a que en un futuro próximo y con ayuda de otro conjunto de normas, sea el nuevo Código de Comercio, un nuevo Código Tributario, una nueva ley de procedimientos administrativos y otras, que en algún momento puedan alivianar la carga que tiene no solamente el corredor inmobiliario, sino también muchos otros empresarios, creemos de que puede motivar de que más personas decidan por dedicarse a esta actividad de forma lícita y legal. Entonces, ese también fue otra aspiración que contiene este anteproyecto de ley. Y también eh, es necesario de que ya conociendo la realidad inclusive de otros países de la región, no necesitamos irnos hasta Europa o más al norte de nuestro continente, a Estados Unidos, sino simplemente fijarnos en nuestros vecinos como Argentina, Brasil, Perú, Colombia, que cuentan con legislaciones especiales. Veíamos pertinente de que Bolivia también se pueda poner a la par en ese sentido, pero siempre, siempre respetando conceptos básicos como son los de la libre competencia, el mantenimiento de la propiedad privada y la iniciativa privada. Siguiente, por favor. Entonces, ya pasando a detallar cuáles son los títulos sobresalientes de este anteproyecto de ley, quisiera comentarles que el primero se refiere precisamente a los servicios inmobiliarios, ¿no? Es un marco general, conceptual general de lo que pretende esta ley. En el capítulo 1 y en el conjunto de artículos que comprende este capítulo, están precisamente enumerados una serie de conceptos que están muy relacionados a la actividad del corretaje inmobiliario. Y aquí precisamente nos apoyamos, esta ley, este anteproyecto de ley, mejor dicho, se apoya en el concepto que hace un momento comentaba de lo que es un corredor, pero puntualmente un corredor inmobiliario, ¿no? Aquella persona que intermedia entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, en este caso, entre la oferta y demanda de bienes inmuebles. Ese viene a ser el concepto de corredor inmobiliario, que es concordante con el artículo 96 del aún vigente Código de Comercio. Y aquí también quiero hacer notar de que nuestro Código de Comercio es una norma que cuenta con con algo más de 40 años de vigencia. Es una norma que ya lamentablemente no condice con la realidad comercial boliviana y mucho menos la realidad comercial global, mundial. Pero, bueno, es la norma que aún está vigente en nuestro país. Habían ciertas noticias o comentarios de que el anterior régimen, a cargo de Evo Morales, tenía en proyecto un código de comercio con algunas situaciones que obviamente afectaban al empresariado en general y que, bueno, no ha sido en ningún momento considerado ni por ninguna comisión legislativa, por lo menos en lo que tengo de conocimiento. Y bueno, en algún momento si ese anteproyecto de ley de código de comercio, que va a ser determinante también para que este anteproyecto de ley se pueda de alguna forma mantener en los términos propuestos o pueda ser modificado, entre que no exista un nuevo código de comercio, nos queda sujetarnos en buena parte a esa legislación porque es la que de forma macro envuelve a todas las otras actividades económicas. Por lo tanto, el anteproyecto de ley de servicios inmobiliarios y de otro tipo de servicios tiene que estar de alguna forma enmarcado en el Código de Comercio vigente. El capítulo 2 del anteproyecto de ley de este primer título establece la institucionalidad que propone el anteproyecto. Y aquí me voy a referir a que el anteproyecto prevé la creación de una autoridad rectora
en representación del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que hasta hace unos días estaba a la cabeza del ministro Óscar Ortiz y ahora está a la cabeza del ministro José Abel Martínez, que se conforme una institución de registro de servicios inmobiliarios. Entonces, esta institución, que es dependiente de este ministerio, será la que lleve precisamente el proceso de registro de todas las personas naturales o jurídicas que quieran dedicarse a la prestación de servicios inmobiliarios. Siguiente, por favor. Siguiendo precisamente con las funciones que atañen a esta institución, me refiero en el capítulo segundo al registro y a la acreditación de los corredores inmobiliarios. El capítulo primero de este título, que cuenta con cerca de 5 artículos, prevé que el Registro Nacional de Servicios Inmobiliarios, este es el nombre de esa institución, que tiene tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, es la encargada de inscribir en un sistema, ahora precisamente todo tiene que estar informatizado, a todas las empresas, sean naturales, a todas las personas naturales o a todas las personas jurídicas, llámense a las personas jurídicas, a las sociedades comerciales, las SRLs, las sociedades anónimas, sociedades en comandita, sociedades comerciales u otras, que se dedican a la actividad inmobiliaria para que esta institución, el Registro Nacional de Servicios Inmobiliarios, pueda otorgar la licencia o la autorización para que pueda dedicarse legalmente en el territorio boliviano a la prestación del servicio de intermediación inmobiliaria. Y adicionalmente, como en función a lo que está previsto en el Código de Comercio, todas las personas que de forma directa, como personas naturales o asociada en una sociedad comercial como una SRL o una sociedad anónima, se dediquen a esta actividad, adicionalmente pueden contar con auxiliares de comercio, que es una figura prevista en el Código de Comercio que vienen a dar precisamente, como su nombre dice, auxilio a, en este caso, a las personas que se dedican de forma directa a la prestación de servicio de corretaje inmobiliario. Aquí vienen a estar, por ejemplo, los secretarios, asistentes que brindan un servicio complementario y muchas veces muy necesario para los corredores inmobiliarios. La ley también comprende las consecuencias del ejercicio indebido de esta actividad. Al ya contar con un marco normativo que prevé cuáles son los requisitos y la obligación de quienes se dedican a la actividad inmobiliaria para lícita y legalmente dedicarse a la misma, también prevé cuáles pueden ser las sanciones en caso de que se denuncie alguna persona que se sepa que no se dedica a la actividad de forma legal y formal. Y obviamente debemos tomar en cuenta de que esta situación se la ha relacionado con la previsión contenida en el Código Penal, en el artículo 164, que es el ejercicio indebido de profesión sin contar con la idoneidad y con el título respectivo. Siguiente, por favor. Bueno, para ir avanzando, el siguiente, a continuación tenemos que en los artículos 14 y 17 se establecen cuáles son los requisitos para el registro de las personas naturales o jurídicas que se dedican a la actividad económica del corretaje inmobiliario. Que en realidad, y es algo que muy importante que deben tomar en cuenta quienes nos ven a través de este medio, no queremos de que puedan pretender o creer de que este anteproyecto de ley pretende aumentar una serie de requisitos a los que ya están de alguna forma previstos por otro conjunto de normas, ¿no? Actualmente, sin necesidad de este anteproyecto de ley, para dedicarse a la actividad de corretaje inmobiliario de forma legal y lícita, si bien no tenemos una institución que nos otorgue una licencia y que esa licencia pruebe la idoneidad de quienes nos dedicamos a la actividad inmobiliaria, sí hay un conjunto de requisitos, pero que están más enfocados a la relación que tiene el Estado con cada uno de nosotros como contribuyentes para fines comerciales y fiscales, es decir, para la imposición de tributos, para la obligación respecto al pago de tributos. Y esos son el contar con un número de identificación tributaria, es decir, estar empadronado en el Servicio de Impuestos Nacionales, eso en virtud del Código Tributario Boliviano,
y contar con matrícula de comercio. Seamos personas naturales que trabajemos por nuestra cuenta como freelancers, independientes o asociados en una sociedad comercial como una SRL o sociedad anónima, tenemos la obligación al presente, sin necesidad de la existencia de este anteproyecto de ley, de contar con NIP y con matrícula de comercio. La matrícula de comercio está respaldada además por una resolución administrativa del año 2016, aprobada por la Autoridad de Empresas, que al presente, a pesar de contar con un nuevo gobierno, con otra visión de Estado, de momento sigue vigente, ¿no? Entonces, si bien esa norma, esa resolución administrativa se aprobó el año 2016 durante el anterior régimen, el actual no ha hecho ningún cambio a esa resolución, por lo tanto, sigue siendo de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, también, si en algún momento la autoridad, por ejemplo, la autoridad de empresas decide hacer una fiscalización mediante los controles informáticos y las bases de datos que tiene tanto en el Servicio de Impuestos Nacionales como en el mismo Funda Empresa, cruzando datos puede fácilmente identificar qué personas o empresas están registradas tienen un NIP con el cual se dedican a la actividad de corretaje inmobiliario o alguna conexa, y cuáles no están además inscritas en el registro de comercio a cargo de Funda Empresa. Y eso obviamente puede acarrear para quienes no cumplan con esos dos básicos requisitos la imposición de multas y sanciones. En el caso puntual de este anteproyecto de ley, no se exige ningún otro requisito más a los ya establecidos tanto por el Código Tributario como por el Código de Comercio a través del registro de comercio con la matrícula de comercio. Luego, es importante también establecer de que nuestra actividad, sin que exista también este anteproyecto de ley y en normas variadas de nuestra economía jurídica, prevé de alguna forma incompatibilidades o prohibiciones para el ejercicio del comercio en general. Por ejemplo, las personas que tienen alguna función pública están prohibidas de dedicarse a la actividad de corretaje inmobiliario y a todas las actividades comerciales en virtud del Código de Comercio. Por lo tanto, lo que hace un artículo de este anteproyecto de ley es referirse a lo que ya está de alguna forma previsto en el Código de Comercio, pero puntualmente relacionado a la actividad de corretaje inmobiliario. Por lo tanto, un funcionario público, cualquiera sea la dependencia en la que trabaje, una empresa pública, descentralizada, autárquica, un gobierno municipal, un gobierno departamental, algún ministerio, dirección, empresa pública, en fin, cualquiera que sea que tenga relación con el Estado, está prohibido de ejercer el comercio. Por lo tanto, estaría prohibido de que pueda querer registrarse como corredor inmobiliario en virtud a esta prohibición ya prevista por el Código de Comercio y otro tipo de normas. Luego, la acreditación o licencia que otorga este Registro Nacional de Servicios Inmobiliarios, la ley, el anteproyecto de ley propone de que sea por un lapso de 5 años. Y que obviamente cumplidos los 5 años, aquella persona o empresa que quiere seguir brindando el servicio de corretaje inmobiliario al mercado en general, pueda tener la posibilidad de solicitar la renovación cumpliendo los requisitos que pueda exigir la institución, que prácticamente es contar nuevamente obviamente con su NIF vigente, con su matrícula de comercio actualizada y posiblemente dar alguna prueba, algún test que pueda acreditar la actualización e idoneidad de esa persona que se dedica al corretaje inmobiliario. Y también es necesario mencionar de que al ser el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural el ente rector de esta institución, naturalmente se delega a este ministerio la facultad de reglamentar a través de un decreto supremo cuáles son los pasos a seguir, por ejemplo, para llevar adelante el registro, cuáles son los plazos o las condiciones, los requisitos y los plazos para la renovación de la licencia. ¿Qué tipo de examen o pruebas se debe rendir? ¿Qué tipo de estudios se tendrían que contar para poder contar con la licencia o autorización que conceda la autoridad competente? Entonces, a más de la ley que establece un marco general, es necesario de que a partir de la ley, que una vez sea promulgada, el ministerio, a través de sus técnicos, sus abogados y personal técnico debidamente acreditado, pueda elaborar un proyecto de decreto supremo que luego sea revisado por la máxima autoridad, es decir, por el ministerio, por el ministro del área,
y posteriormente ser presentado al gabinete de ministros para que sea aprobado por el presidente del Estado plurinacional y también por el conjunto de ministros. Siguiente, por favor. Los derechos y obligaciones que están previstos en esta ley son de alguna forma los que también están referidos a los que tienen todas las personas que se dedican al comercio, es decir, ser de alguna forma las personas idóneas, habilitadas para realizar operaciones inmobiliarias libremente en todo el territorio nacional, tomando en cuenta el carácter unitario que tiene Bolivia en virtud de nuestra Constitución. No hay posibilidad de restringir la prestación de servicios inmobiliarios solamente a un departamento. Al contar con una ley nacional como es la que se propone en este anteproyecto de ley, no se podría aspirar a que solamente los corredores inmobiliarios registrados en Santa Cruz puedan brindar sus servicios en Santa Cruz y no en La Paz o en Tarija o en Potosí o en otro departamento del país. Lo propio, obviamente, con el resto de colegas de otros departamentos para que puedan también trabajar en Santa Cruz. Eso en virtud a que Bolivia es un estado unitario, ¿no? Si en algún momento Bolivia pasa a ser un estado federal, ahí obviamente cada uno de los estados podrá tener una legislación mucho más específica que establezca cuál es el marco normativo para que puedan trabajar en un determinado estado como corredores inmobiliarios habilitados y autorizados, X tipo de personas que han cumplido ciertos requisitos. Luego, obviamente, el de ser tratado con respeto y consideración en virtud a su actividad, el de aceptar y rechazar libremente las operaciones inmobiliarias que le sean encomendadas, a que en algún momento pueda inclusive cesar su intervención profesional cuando surja alguna discrepancia con su cliente que afecte su independencia y su libertad. Esto está también estrechamente ligado con preceptos constitucionales, a conformar en forma libre y voluntaria asociaciones accidentales con otros colegas inmobiliarios, sean estas sociedades de colaboración, participaciones profesionales, joint ventures, en fin, cualquier tipo de asociación ya reconocida por el Código de Comercio, que tenga obviamente un fin comercial, está de alguna forma respaldada por este anteproyecto de ley. Siguiente, por favor. También está prevista la afiliación voluntaria a cualquier organización gremial prevista en esta ley, vale decir, a una cámara inmobiliaria, y eso es algo que quisiera también aclarar de forma muy, muy clara. En virtud de la Constitución actual, que prevé la libertad de asociación de todos los bolivianos, el hecho de formar parte de una cámara no es obligatorio. Sea que eso sea bien visto desde el punto de vista de las cámaras o no, esa es una realidad constitucional. La única forma de cambiar esa situación es a través de una reforma a la Constitución, que es un procedimiento complejo a nivel político y social. Entre tanto, entre que eso siga vigente, cabe comprender a toda la población de que no tiene la obligación ni de afiliarse un empresario a CAINCO o a la Cámara de Exportadores o a la Cámara Inmobiliaria o a la Cámara de la Construcción. Pero aquí también cabe resaltar algo importante en lo que hemos trabajado de forma muy, muy decidida al interior de la Cámara y también lo sigue haciendo. Es precisamente el hacer entender a aquella persona que se dedica a nuestra actividad, a la de corretaje inmobiliario, a las ventajas y beneficios de formar parte de una institución. Primero, porque es más fácil ejercer representación ante instituciones públicas a través de un ente colegiado, un ente gremial, que hacerlo de forma directa. De forma directa posiblemente uno no alcance los resultados deseados, pero si lo hace con el apoyo y el soporte de una institución que tiene X cantidad de asociados, pues les aseguro que los resultados son diferentes. Y ya los hemos demostrado con gestiones que se han hecho precisamente para este anteproyecto de ley, con el anterior régimen y con el actual, como también otro tipo de iniciativas pre-cuarentena, inclusive durante la cuarentena, por lo que tengo de conocimiento a través de los colegas directores de la Cámara de Inmobiliarias. Y podemos ver adicionalmente en el espectro empresarial gremial de nuestro país un sinfín de experiencias sumamente favorables y ventajosas para aquellos empresarios que están de alguna forma asociados a su gremio, sea la Cámara de la Construcción, sea CAINCO, sea la Cámara Nacional de Comercio, Cámara de Industrias, en fin. En el país hay un sinfín de instituciones gremiales que hacen un excelente trabajo por apoyar al desarrollo del empresariado de su sector. Entonces, otro de los derechos y obligaciones que está previsto en el anteproyecto de ley es obviamente al de exigir y reclamar el pago de sus honorarios o comisiones. Eso es algo que precisamente no está en ninguna ley,
pero que en este anteproyecto de ley era necesario establecerlo. De esta forma, aquella persona que se dedica lícita y legalmente a la actividad de corretaje inmobiliario puede exigir ante una autoridad judicial el cumplimiento de su derecho ante el incumplimiento de algún cliente de querer pagarle su comisión, naturalmente a recibir cursos de capacitación y actualización, a usar públicamente su acreditación o licencia como corredor inmobiliario y a recibir del Estado a través de sus autoridades competentes la garantía para el ejercicio de sus funciones. Siguiente, por favor. Luego, el siguiente capítulo, el capítulo cuarto, que se refiere a la conformación precisamente de las instituciones gremiales, vale decir las cámaras inmobiliarias. En los dos capítulos que este título prevé, en el primero se establece cuál debería ser la organización, el régimen jurídico y los fines que debería perseguir una cámara inmobiliaria. Y aquí, naturalmente, lo que hemos hecho al surgir este anteproyecto de ley desde la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz es el de alguna forma, prever los fines y objetivos que actualmente tiene la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz para que estén en línea con lo que proponemos con este anteproyecto de ley. Entonces, por lo tanto, la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, que actualmente es una empresa, que es una asociación civil sin fines de lucro con personalidad jurídica reconocida por la gobernación del departamento de Santa Cruz, está actualmente brindando su soporte a todos los que son asociados y adicionalmente, una vez que contemos con el respaldo de esta ley, pues con seguridad de que la Cámara tendrá una participación y una posición mucho más sólida en el espectro inmobiliario nacional, ¿no? Y no solamente la Cámara de Santa Cruz, también existe una Cámara ya desde varios años atrás, una Cámara en Cochabamba, la Cámara de Empresarios de Bienes Raíces. También sabemos de que en La Paz están queriendo conformar una Cámara, que es algo que nos parece estupendo porque ya es necesario de que las instituciones gremiales de nuestro sector también se puedan aglutinar, se puedan reunir a nivel nacional. El capítulo segundo establece las funciones de las cámaras como asociaciones específicas que agrupan a los corredores inmobiliarios, reconociendo, conforme a la previsión constitucional citada, que son sus propios estatutos los que regulan a sus asociados. Vale decir de que los estatutos y reglamentos que actualmente con los que cuenta actualmente la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, con los que cuenta la Cámara de Cochabamba y los que van a contar el resto de cámaras en los otros departamentos del país, vienen a ser las normas que rigen las actividades de sus asociados. Obviamente, estos reglamentos, estos estatutos tienen que estar también en línea con el ordenamiento jurídico nacional, con el Código Civil, en parte con el Código de Comercio, con la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, con la Ley Departamental de Extensión de Personalidad Jurídica que existe acá en Santa Cruz y en otros departamentos, y con algunas otras normas pertinentes. El artículo 25 previene que las cámaras inmobiliarias son las que deben fomentar un elevado nivel de calidad de los servicios prestados por sus asociados, así como un constante perfeccionamiento, lo cual redundará en beneficio del usuario y del Estado. Siguiente, por favor. También el anteproyecto de ley prevé la responsabilidad disciplinaria de quienes se dedican a la actividad inmobiliaria. En este título existen los artículos referidos a las disposiciones generales y tanto en el primero y en el segundo capítulo nos referimos al procedimiento sancionador. Debemos tomar en cuenta que el corredor inmobiliario, como cualquier otro ser humano, puede cometer errores y en algunos casos también puede cometer delitos. Si en algún momento un corredor inmobiliario durante la prestación de sus servicios inmobiliarios cometiera un error, alguna situación que afecte a alguna de las partes, puede ser motivo de que alguna de las partes lo denuncie ante las instituciones públicas o si está asociado a su cámara, ante su cámara, para que la institución tome cartas en el asunto. La Cámara y el resto de cámaras del país podrán tener una serie de procedimientos diferentes para tratar este tipo de situaciones, pero al final de cuentas, esos procedimientos tienen que estar enmarcados en lo que prevea esta ley, una vez que sea promulgada, y también lo que pueda establecer algún reglamento
disciplinario que establezca en virtud de esta ley y que elabore en realidad en virtud de esta ley el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Por lo tanto, pueden haber una serie de sanciones por aquellas actividades erróneas o equivocadas que haya cometido un corredor inmobiliario. Pueden ser aquellas leves, graves y gravísimas. En realidad, lo que hace esta parte del anteproyecto de ley es también sujetarse a lo que de alguna forma ya está previsto por la ley, por algunas otras leyes del ámbito administrativo, y por lo tanto rescatamos esas experiencias del derecho administrativo en este anteproyecto de ley para que pueda obviamente solucionarse y llegarse a un acuerdo, a una situación clara que haga justicia en virtud a una actividad, a una conducta de aquel corredor inmobiliario. Naturalmente, si el corredor inmobiliario primero actuó sin contar con registro en la institución pública que hemos indicado y adicionalmente cometió un delito ya sea de estafa, de apropiación indebida o algún otro relacionado a la actividad inmobiliaria, esa situación directamente tiene que ser conocida por el Ministerio Público e iniciada además por las personas directamente afectadas. En ese caso, pues naturalmente, si una persona se dedica de forma ilegal a la actividad inmobiliaria, con seguridad de que no va a formar parte de ninguna cámara, eso se los aseguro, ni acá ni en otro departamento del país. Y naturalmente no habrá quizás una institución que pueda darle alguna señal o alguna información adicional sobre cuáles son los antecedentes de esa persona. Por lo tanto, aquí también puedo mencionar la importancia de que aquella persona que requiera algún servicio inmobiliario, sea compra, alquiler o anticrético, pueda inicialmente preguntar a su corredor inmobiliario si forma parte de la Cámara de Inmobiliarias de Santa Cruz, la Cámara de Cochabamba, de La Paz o de otros departamentos del país. Eso les aseguro que puede darle una mayor certeza a ese cliente de poder solicitarle un servicio inmobiliario con la garantía de que está acudiendo a una persona seria, profesional y que va a cumplir con su trabajo. Siguiente, por favor. Ya para concluir, los artículos 32 al 37 regulan el procedimiento sancionador, que es justamente lo que comentaba hace un momento, y los artículos siguientes, del 34 al 37, facultan a aquella persona que haya sido afectada por alguna resolución contraria en virtud de un proceso disciplinario, sea en instancia de la institución pública encargada de registro o por alguna resolución emanada por una cámara inmobiliaria de algunos de los 9 departamentos del país, entonces también en sujeción a principios constitucionales del debido proceso y a las garantías constitucionales, se establece la posibilidad de que pueda solicitar una aclaración, enmienda o complementación a esa resolución. Y aquí también quiero mencionar algo muy, muy importante, que es lo relacionado precisamente a la seriedad y a la idoneidad que deben reunir las personas que de alguna forma deben dilucidar alguna controversia o algún conflicto en el ámbito disciplinario en cada una de las cámaras inmobiliarias del país. No puede hacerlo cualquier persona. Ustedes me dirán, bueno, por todo lo que se debe conocer, esta persona debe reunir de alguna forma ciertas condiciones. Y es cierto, no cualquier persona podría estar en posición de alguna forma de juzgar si la conducta o los actos cometidos por un corredor inmobiliario en la prestación de sus servicios fueron correctos o no en virtud de la legislación y a la normativa interna, ya sea de la Cámara o a un decreto reglamentario. Por lo tanto, lo ideal es de que quienes conformen las instancias disciplinarias, sea de la institución pública que regula a nivel nacional, como también de las cámaras, mínimamente sean profesionales. Idealmente que sean abogados, porque los abogados conocemos mejor de estas materias, de seguir un conjunto de principios, no solamente legales, sino también constitucionales, de derechos humanos y en fin, que deben ser respetados en todo momento para evitar de que inclusive en alguna situación la propia instancia disciplinaria pueda ser motivo, pueda ser objeto de un proceso constitucional, de un proceso extraordinario constitucional, ya sea un amparo constitucional o alguna otra acción de ese tipo. Por lo tanto, he aquí una importantísima responsabilidad de todas las cámaras de prever todas estas situaciones. Siguiente, por favor.
Ya, bueno, refiriéndome a lo que son las disposiciones finales, existen tres que son transitorias. Una de ellas, la primera, regula el procedimiento de registro de los asociados o afiliados a una cámara inmobiliaria con personalidad jurídica reconocida en el país, tomando en cuenta de que las cámaras ya han sido de alguna forma un filtro para asociar a personas que se dedican de forma lícita y legal a la actividad inmobiliaria. Ya tienen de alguna forma tiempo ganado, procedimientos realizados para asociar a personas que se dedican a la actividad. Por lo tanto, el anteproyecto de ley prevé esa situación para que todos los que actualmente formamos parte de una cámara podamos tener cierta facilidad en el momento de registrarnos en esta institución pública como corredores inmobiliarios. Otras dos disposiciones finales prevén la elaboración del reglamento del Registro Nacional de Servicios Inmobiliarios que comentaba hace un momento y también la referida al procedimiento disciplinario. Siguiente, por favor. Bueno, en este punto, ya para concluir, me voy a referir a cuál es la situación actual de este anteproyecto de ley. Les comentaba en un principio de la exposición que el trabajo se inició a finales del 2014. El trabajo propiamente dicho de redacción del anteproyecto de ley demoró 3 meses hasta marzo del 2015. En ese entonces se presentó el anteproyecto de ley en su primera versión para que sea revisado por el directorio de la Cámara de Inmobiliarias y también por sus asociados. Esa situación tomó cerca de unos 5 a 6 meses. Hubieron un par de asambleas de todos los asociados para dar a conocer el anteproyecto, conocer sus inquietudes, sus preguntas, sus consultas. De ahí surgieron algunas modificaciones que motivaron de que al final de cuentas, en octubre, noviembre de 2015, se cuente ya con el documento final del anteproyecto de ley de servicios inmobiliarios. Por lo tanto, hasta ese momento estaba cumplido el trabajo de la firma legal que se dedicó a este trabajo. Y ustedes me dirán, bueno, del 2015 a la fecha han pasado ya 5 años y entenderán de que el contar con un anteproyecto de ley ya es un logro importante, pero el seguir los siguientes pasos que también comentaba hace un momento toman una serie de detalles que hay que tomar muy en cuenta. No es solamente presentar un proyecto de ley a través de un legislador y esperar de que en algún momento, por obra y gracia del Espíritu Santo, los legisladores decidan revisar el anteproyecto. Debe seguir un conducto regular, pero adicionalmente hay que tomar en cuenta el aspecto político y social. No podíamos nosotros como Cámara, esa fue una decisión que se tomó en los posteriores directorios de la institución, de correr el riesgo de que este anteproyecto de ley sea utilizado con otros fines por los legisladores. Y creo que la población en su conjunto conoce bien cuál es la realidad política y social que actualmente vive en nuestro país de mayor convulsión y conflictividad. Por lo tanto, los directorios pasados de la Cámara, como el presente, hizo una lectura adecuada de la realidad y decidieron mantener en reserva el anteproyecto de ley hasta que las condiciones políticas y sociales del país mejoren. Por azares del destino y por iniciativa de la ciudadanía boliviana libremente convocada el pasado mes de octubre y noviembre, que cambió el destino del país, las condiciones y las autoridades cambiaron. Si bien no cambiaron las autoridades legislativas y actualmente siguen siendo un obstáculo para la democracia boliviana, afortunadamente se vio una luz al final del túnel, viendo un cambio de actitud y de personas, principalmente, en los ministerios que de alguna forma iban a conocer este anteproyecto de ley. Y uno de ellos es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que en primera instancia, luego del cambio de régimen de Morales al de la presidente Áñez, estuvo a la cabeza del ministro Wilfredo Rojo. Entonces fue así que en enero de este año se tuvo una reunión con el ministro Willy Rojo, a quien se le presentó este anteproyecto de ley de forma oficial, para que él pueda tomar cartas en el asunto, ya sea en primera instancia revisando al interior del ministerio con sus técnicos, haciendo los comentarios o sugerencias que estime pertinente al anteproyecto de ley, para que él a su vez pueda ver la forma de canalizarlo hacia la Asamblea Legislativa, posiblemente hacia algún legislador oficialista, actualmente oficialista, ¿no? Entonces, esa situación ustedes entenderán de que se ha visto interrumpida por la pandemia que actualmente vivimos.
Sin embargo, también quiero informar de que han habido algunas otras gestiones al respecto, porque si bien el Ministerio tiene muy poco campo de acción respecto a un anteproyecto de ley para que al final de cuentas sea promulgado por la Asamblea Legislativa de mayoría opositora, se ha visto por conveniente de que el Ministerio considere la elaboración de un decreto supremo que rescate parte del anteproyecto de ley y que de alguna forma, y hasta que la Asamblea Legislativa presente, que es muy poco improbable, como la futura que sea elegida posiblemente en octubre o hasta finales de este año, pueda considerar el anteproyecto de ley. Es decir, hasta que el anteproyecto de ley pueda ser considerado en su instancia de comisión al interior de la Asamblea Legislativa y luego pueda ser elevada al plenario de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, posiblemente hay unos buenos meses de espera. Ni la Cámara ni el propio Ministerio nos pueden asegurar cuándo podría ser eso. Entre tanto, esperamos de que esta otra iniciativa de un decreto supremo que rescate parte del anteproyecto de ley pueda ser en algunas semanas, posiblemente unos días más, pueda ser conocida de parte de funcionarios del Ministerio y que obviamente sea de conocimiento de la Cámara para que nosotros podamos seguir en esa tarea de mejorar, de brindar nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestros aportes para que al final de cuentas tampoco el decreto supremo vaya más allá de lo que pretendía esta ley. Entonces, espero de que, bueno, toda esta información que les he brindado en esta oportunidad pueda ser útil. Creo que nos hemos extendido un poco más de lo debido, pero con las debidas aclaraciones y disculpas del caso. A continuación, estaría presto a atender cualquier consulta o sugerencia que pueda surgir de quienes nos siguen. Excelente disertación, doctor. Tenemos una consultita, una pregunta que le están haciendo del señor Marcelo Segovia Landívar. Estimado Franz, ¿el anteproyecto de ley es un documento de acceso público? Muy bien, bueno, muchas gracias a Marcelo, un directo amigo. Entenderán que por las características de, primero, el trabajo que se realizó, es decir, de alguna forma la propiedad intelectual del anteproyecto de ley es todavía de la Cámara de Inmobiliarias, y tomando en cuenta la coyuntura política y social que vive el país, que todavía está afectada y principalmente por gente del régimen depuesto en el pasado mes de noviembre del 2019, hay un alto riesgo de que este anteproyecto de ley pueda ser tergiversado, pueda ser modificado y pueda, por ejemplo, al ser de dominio público, llegar a personas que no quisiéramos que la conozcan y que puedan convertir o reformar el anteproyecto para que sea planteado a través de algún otro legislador con otros intereses. Por lo tanto, si bien desde hace unos meses atrás ya se accedió a dar un carácter un poco más público, pero a través de exposiciones como la que yo estoy haciendo, de momento, por esta coyuntura que comento, no es aconsejable que la Cámara pueda abrir públicamente el anteproyecto de ley. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Vuelvo a agradecer a la FEXPOCRUZ por este espacio que nos brinda. Esperamos tenerlo mañana nuevamente. A todo nuestro público que nos está escuchando, le agradecemos muchísimo y muchas gracias. Tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias.